Si tuviera que hacer una lista con todas mis necesidades, me preguntaba dónde pondría la necesidad de conocer más a Dios. Y honestamente no la pondría muy al principio. ¿Por qué? Porque los cristianos asumimos que ya conocemos a Dios. Quienes tienen que conocer a Dios son los que no creen, ¿verdad? La gente de la calle, la gente que no sabe nada de Él, pero nosotros ya lo conocemos. Sin embargo, lo que encontramos en un pasaje como el de hoy es que la vida cristiana no consiste solo en conocer a Dios para obtener así salvación y vida eterna, sino que el propósito de toda nuestra vida y el sentido de toda nuestra vida gira en torno a este hecho, el conocimiento de Dios. Y vamos a ver también, tomando palabras del libro de Job, que lo que conocemos al comienzo de nuestra vida cristiana, si lo podemos llamar así, y durante mucho tiempo son los bordes de sus caminos. Conocemos un poquito acerca de Dios y se nos llama por ello en la Escritura a ahondar y a profundizar en ese conocimiento. Y vamos a ver también en el texto que vamos a leer a continuación cómo es que se puede obtener ese conocimiento de Dios. Vamos a leer el capítulo 1, los versículos que van del 15 al 23. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Para Pablo el conocimiento de Dios, como vemos, es algo principal, ¿verdad? Y vamos a ir desarrollándolo. Pero me gustaría hacer un breve resumen de lo que hemos considerado hasta aquí en los primeros 14 versículos. Y voy a tomar, para hacer un resumen más, para asegurarme que voy a ser breve, palabras de William Hendrickson, que dice, o resume así esta porción. Dice: Cristo es el eterno fundamento de la Iglesia. Así lo resume. Es lo que nos viene a presentar el apóstol en esta primera parte. Esto incluye su total salvación de la Iglesia, quiere decir. Por eso los creyentes han recibido toda bendición espiritual en Cristo. Así que es lo que hemos estado considerando hasta aquí. Y comienza nuestra porción diciendo: habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Tenemos que darnos cuenta de que el apóstol Pablo hace 4 años que estuvo en Éfeso y actualmente, según se cree, está preso en Roma. De los 2 encarcelamientos que tuvo en Roma, en el primero, en aquel encarcelamiento en el que tenía un régimen abierto de visitas y podía hablar con muchos hermanos, y entonces las noticias circulaban, iban y venían, y le llegaban a él noticias de los efesios, y él sabía que estaban andando rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Por eso dice: habiendo oído de vuestra fe en el Señor. Y nos tenemos que dar cuenta cómo conecta, una vez más, que la palabra continuamente hace las mismas conexiones, es algo importante notar. ¿Conecta la fe con qué? La fe con el amor para los hermanos. Esto es algo que vemos en otros lugares, por ejemplo, la carta a los Gálatas. El apóstol Pablo dice en esa ocasión que habla de la fe que actúa por el amor. Y después, al final de la carta a los Gálatas, explica cómo ese amor tiene que ser para todos, pero mayormente para los de la familia de la fe. Y aquí vemos otra vez este binomio, este tándem. El apóstol Pablo ha escuchado de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Y es muy importante, hermanos, que cuando la Biblia une algo, nosotros no lo separemos. Cuando la Biblia habla de que la fe y el amor van juntos,
nosotros no hagamos una división artificial que la Biblia no hace. Y esto tiene una aplicación muy fuerte, porque vivimos en unos tiempos extraños. Muchas personas hoy dicen tener fe en el Señor Jesús y sin embargo no se congregan. ¿Cómo puede ser esto? Porque si no te congregas, ¿cómo puedes amar a tus hermanos que sí se congregan? O también, ¿no?, una aplicación un poco más cercana. Hay personas que vienen a la iglesia, pero evitan conscientemente todo trato con los hermanos. Ya hemos hablado otras veces que tratar con hermanos significa exponerse a problemas. Claro que sí. Por eso se nos llama a ser pacientes unos con otros, a perdonar. Por eso en el grupo de WhatsApp tenemos anuncios de quién ha dejado esto tirado, quién ha hecho esto. Tratar con hermanos es exponerse a tener problemas. Pero la fe implica amar. La fe implica ese paso práctico y consciente de entrar en contacto no solo con Dios, no solo esa relación vertical, sino horizontalmente con aquellos que como nosotros han creído en el Señor. Y no se puede, como digo, separar. Ahora, vemos cómo el apóstol está primeramente dando gracias. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Y también hemos comentado en otras cartas, que ya se van repitiendo los argumentos, que como el apóstol Pablo en cada iglesia o en cada grupo de iglesias siempre tiene cosas que corregir, pero siempre comienza dando gracias a Dios. Qué importante es esto. Qué importante es que cuando, como cristianos, tenemos que corregirnos unos a otros en amor, comencemos por la conciencia de que quien tenemos delante es alguien que es hechura de Dios en Cristo Jesús. Es un milagro. Ver un cristiano es un milagro. Y me explico lo que quiero decir. Siempre me acuerdo de esa anécdota que cuenta José, de cómo en un programa de radio estaban preguntando, el locutor estaba preguntando o animando a la gente a llamar y contar milagros. Decía, llámenos y cuente el milagro que ha hecho Dios en su vida. Y la gente decía, pues estaba casi a punto de morir y el Señor me sanó. Gloria a Dios, qué milagro. Y llamó una señora y dijo, pues he creído en Cristo. Y dijo, muy bien, hermana, pero ¿cuál es el milagro? Y dice, pues que he creído en Cristo. Y claro, el locutor se quedó como diciendo, oye, ¿qué cosa es esa? Pues cuando alguien cree en Cristo, el poder de Dios, la obra sobrenatural de Dios, se ha llevado a cabo en esa persona para levantarlo de la muerte. Esa persona estaba en otro tiempo muerta en delitos y pecados, hasta que el Señor, por su gracia, obró dándole vida en Cristo. ¿Qué mayor milagro que un cristiano? Es algo asombroso. Y yo creo que el apóstol Pablo tenía esta visión hacia todos sus hermanos. Cada hijo de Dios, cada hermano, cada hermana en la fe es un milagro de Dios. ¿Nos vemos así, unos a otros? ¿Nos vemos como esa propiedad de Dios, como esa obra de Dios que Él tenía planeada desde la eternidad y que está llevando a cabo? Propongo que esa visión, los unos de los otros, es fundamental para tratarnos como es debido y para considerarnos los unos a los otros como es debido, no por causa de nosotros, sino por causa del Señor, que obra en nosotros. Y dice que, fijaos, esto es algo interesante, acaba de dar gracias y enseguida hace una petición. Y esto es lo que yo llamo una gratitud inconformista. ¿Por qué? Porque el apóstol está muy agradecido por la obra del Señor en estos hermanos, por su fe, por su amor, pero de ninguna manera se conforma con eso. No dice, vale, ya está, ya no hay nada más que pedir, ya no hay nada más que añadir. No, al contrario, porque creo que sois hijos de Dios, porque veo vuestra fe y vuestro amor, es que soy estimulado y que soy animado a seguir pidiendo para que esto vaya a más, para que esa obra que Dios ha comenzado en vosotros llegue a su término. Y esto es algo también importante, porque muestra cómo cada cristiano es una razón para dar gracias a Dios, pero cada cristiano es un motivo para seguir orando hasta su pleno desarrollo en Cristo. Es decir, todos nosotros somos una razón para dar gracias a Dios, pero todos nosotros somos motivo de oración hasta que la obra de Dios sea completada y consumada en nosotros. Ahora, lo primero que dice el apóstol es esto que en la introducción yo me preguntaba, ¿no? ¿En qué lugar de mi vida pondría yo el conocimiento de Dios como una de mis necesidades principales? Pues fijaos que es lo primero que el apóstol pide. Dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y así el apóstol ha pasado de la gratitud a la intercesión. ¿Y qué es lo primero por lo que intercede? Lo primero que pide para estos hermanos, un espíritu de sabiduría y de revelación
en el conocimiento de Él. Y tenemos que reconocer, hermanos, que esto es algo un poco chocante, ¿no? Porque está hablando a hermanos, está hablando a cristianos. Y está insistiendo en que necesitan estos hermanos conocer un mejor conocimiento de Dios, profundizar en el conocimiento de Dios. Y por si esto fuese sorprendente, en el capítulo 3 va a dedicar otro párrafo a repetir lo mismo, que la principal necesidad de los cristianos es conocer el amor de Dios. Este es un tema importante para el apóstol Pablo. Y no sé si nosotros lo vemos, no sé si estamos convencidos de que es así para nosotros, pero espero que en el desarrollo del pasaje nos demos cuenta de que lo necesitamos, de que verdaderamente lo necesitamos. Y fijaos, la mayoría de vosotros tendréis, me imagino, la Reina Valera, la versión Reina Valera, que es la que yo leo, y fijaos que la palabra espíritu en el versículo 17 está puesta con minúscula. Y la mayoría de los intérpretes, la mayoría de las personas que han hecho su interpretación de la Biblia, traducciones, es decir, la han puesto en minúscula, refiriéndose al entendimiento o a la capacidad humana o al ser humano en sí, ¿no? Pero os propongo... Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? Voy a dar una pequeña explicación, ¿no? Creo que en la mente de muchos intérpretes o traductores de la Biblia está lo siguiente. Fijaos, en el versículo 13, la semana pasada vimos que los creyentes, después de haber oído la palabra de verdad, el Evangelio de Salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, al momento de creer, nos fue dado el Espíritu Santo, fuimos sellados con él. Es como que fuimos hechos propiedad de Dios para siempre. Entonces sería un poco ilógico pensar que acto seguido esté diciendo que necesitamos recibir el Espíritu otra vez. ¿Lo veis? Esta es la interpretación por la que muchos intérpretes o traductores prefieren traducir espíritu con E minúscula, refiriéndose al espíritu del hombre. Pero os propongo algo distinto. Os propongo que se está refiriendo al Espíritu Santo en base a dos ideas, ¿no? La primera es la frecuencia con la que la palabra de Dios asocia, otra vez las asociaciones, ¿verdad? Fe con amor, Espíritu Santo con revelación y con sabiduría. Acompañadme a... Bueno, antes que esto, os voy a leer una cita. Y dice William Hendrickson, dice, lo que ya está presente debe ser fortalecido. Se está refiriendo al Espíritu Santo en los creyentes, el sello que ya ha sido puesto. Y dice, el Espíritu Santo está en ellos, indudablemente. Sin embargo, el apóstol ora para que los efesios sean fortalecidos con poder por medio de su Espíritu. La obra que había comenzado en sus corazones debía continuar hasta su perfección. Lo que yo os propongo antes de ver los textos es que indudablemente todo cristiano ya ha recibido el Espíritu Santo, ya ha sido sellado. Pero en este contexto no se está hablando del Espíritu Santo para salvación. Creo que se está hablando del Espíritu Santo como la continua operación de Dios que necesitamos en nuestra vida para seguir conociendo a Dios. ¿Veis la diferencia? Pablo no está refiriéndose aquí a que necesitamos recibir el Espíritu Santo para añadir algo a la salvación, sino como la continua obra de Dios para nuestro perfeccionamiento y crecimiento. Ahora sí, vamos al libro de Isaías, al capítulo 11. Y dice el versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Se está refiriendo claramente a Cristo, ¿no? Aquel descendiente de Isaí. Y dice, y reposará sobre él el espíritu, fijaos que lo pone con mayúscula, ¿no? La Reina Valera, el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y ahí vemos varias ideas que nos resultan familiares, ¿no? Pero me llama especialmente la atención esto, espíritu de sabiduría y de inteligencia. ¿Qué es la sabiduría en el Antiguo Testamento? El temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y la inteligencia, apartarse del mal. Y esto que podemos llamar la conversión, en términos del Antiguo Testamento, es obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que da a los hombres esa sabiduría para entender que tienen que volverse a Dios y dejar sus malos caminos. Esto es algo que hace el Espíritu Santo. Y la revelación la encontramos en 1 Corintios, en el capítulo 2, otro texto muy conocido. Y creo que es otro de los grandes ministerios del Espíritu Santo, la revelación.
Dice en el versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Fijaos que otra vez se está hablando de sabiduría, ¿no? Sabiduría y revelación es el conjunto. Dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Fijaos en algunos detalles aquí. Se está contrastando la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios. Y ya sabéis lo que dice la porción anterior, ¿verdad? Que la sabiduría de Dios es locura para el mundo. Y que al mismo tiempo, para Dios en su sabiduría, la sabiduría del mundo es necedad. Entonces, son sabidurías claramente contrastadas, no son la misma sabiduría. Dice que estaba predestinada para nosotros desde los siglos, para nuestra gloria. Y dice también que es una sabiduría, ya lo hemos dicho, desconocida, ignorada por el mundo. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo llegó a nosotros esa sabiduría de Dios? Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y quiero llamar vuestra atención a esta palabra revelar. Dios nos las reveló a nosotros. Estas cosas que ojo no vio ni oído oyó. Las maravillas que Dios ha preparado para los que le aman. El Evangelio de salvación y sus promesas. Dios nos las ha revelado a nosotros. El mundo no las conoce, ni las ve, ni las entiende. El hombre natural no ve estas cosas, ni las puede percibir. Están en otra clave. Dios ha predestinado estas cosas desde antes de los tiempos para nosotros. Y a su debido tiempo nos las ha revelado por su Espíritu. Por tanto, os propongo que en el texto que estamos considerando, cuando el apóstol dice que el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación, lo que está invocando es la obra del Espíritu Santo sobre los creyentes para que siga abundando en ellos esa sabiduría y esa revelación. Y qué palabra tan interesante es revelación, ¿verdad? Revelar. ¿Alguien de los que está aquí ha hecho fotografías con una cámara analógica? ¿Sí? ¿Tú también, Mateus? Tú no eres tan mayor. Lo esperaba de Ángel, que me dijera que sí, que se ha hartado de hacer fotos con una cámara analógica. Yo he hecho muchas. ¿Y sabéis qué particularidad tienen las cámaras analógicas? ¿Tenían? Había que revelarlas. Dentro había un carrete con una película fotosensible que se iba desplazando y ahí en cada disparo se quedaba impresa una foto, pero tú no la podías ver. Entonces, habías gastado tus 24, tus 12, tus 36 fotos y tenías que ir a revelarlas y no tenías ni idea de lo que iba a salir hasta que se revelaba. Los líquidos de contraste hacían... Primero se sale la película en negativo, luego se pasa a positivo y entonces tú tienes por fin el resultado de tus fotos. La inmensa mayoría de las veces tan frustrante. Pero esa es la revelación, el poder ver lo que antes no veías. El poder tener en tus manos y comprender qué ha salido de ahí, ¿no? Poder verlo por fin. Y esto es lo que el Espíritu Santo hace con nosotros, con las cosas de Dios. Hace visible a nuestros ojos lo invisible. Nos revela lo escondido y lo secreto de Dios. Nos revela quién es Dios. Y nos revela su plan de salvación. Y esto es algo maravilloso. Esto es algo que los que lo hemos experimentado no podemos olvidar cómo este libro pasó de ser algo ajeno, algo que no tenía sentido para nosotros, que podían ser palabra de hombres o de quien fuera, nos traía sin cuidado, de pronto nos empezó a hablar con poder y autoridad. Y de pronto, cada cosa que decía este libro era para nosotros una realidad palpable. La podíamos ver con unos ojos que antes no teníamos. Estaba siendo revelada la verdad de Dios ante nosotros. Por eso, lo que el apóstol Pablo está pidiendo para estos hermanos y para todos los santos, dirá en el capítulo 3, es que el Espíritu Santo siga revelándonos lo que nosotros no podemos alcanzar. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios no se alcanza por capacidades humanas. Me da mucha pena cuando algún creyente me dice, he invitado a fulanito a venir al culto a escuchar la palabra y tengo mucha confianza en que crea, porque es inteligente. Me dicen. ¿Os ha pasado alguna vez?
esto tiene su anverso, ¿no? Igual que tiene su lado, tiene su reverso. No, de fulanito no tengo mucha esperanza porque es un poco tonto. No creo que pueda creer. Entonces, reducimos o limitamos la palabra de Dios y el plan de salvación de Dios a lo que las personas pueden o no pueden entender, cuando no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la acción sobrenatural del Espíritu Santo abriendo los ojos espirituales de las personas que antes estaban muertas en delitos y pecados, para que puedan ver lo que antes no veían, para que puedan ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Antes tenían como un velo que opacaba su mirada. Satanás había cegado el entendimiento de los incrédulos, nuestro entendimiento, y teníamos puesto un velo, y las cosas de Dios nos eran ajenas. Y claro que podíamos leer este libro, y claro que podíamos entender cosas, y podíamos hacer razonamientos. Me impresionó saber que uno de los comentaristas del Nuevo Testamento, que ha comentado el Nuevo Testamento entero y ha hecho uno de los trabajos más exhaustivos, reconoció al final de sus vidas que no creía. Y es una persona cuyo trabajo es obra de referencia para muchos. ¿Por qué? Porque intelectualmente, con la capacidad que cada uno tenga, se pueden comprender muchas cosas de este libro. Pero la única manera de conocer al Dios que se revela a nosotros en este libro es por el Espíritu Santo. Y esta es la buena noticia, le puede suceder a un niño, a un pequeñito. Se le puede predicar el Evangelio y Dios puede obrar por su Espíritu de tal manera que ese pequeño, desde muy temprana edad, desde muy corta edad, y conozco testimonios que son realmente sorprendentes, pueda creer de manera eficaz y responder al llamamiento de Dios. Esto es una buena noticia, ¿verdad? Y no es una mala noticia para los inteligentes, porque Dios no está echando a los inteligentes. Lo que está diciendo es que el conocimiento de Él viene por su Espíritu. Para los más inteligentes como para los menos. Todos dependemos de Dios. Por eso es que tenemos que acercarnos a este libro siempre en humildad, en dependencia, sabiendo que no somos nosotros quienes tenemos la llave para desentrañar lo que aquí nos dice, sino que dependemos de otro que se complace en mostrarnos a la persona de la que habla este libro. Y es algo maravilloso, me parece algo maravilloso. Y lo hace, el Espíritu Santo nos revela y nos da a conocer a Dios alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, o alumbrando los ojos de nuestro corazón, dicen otras versiones. Es una obra que se produce dentro de nosotros. Hay unos ojos dentro de nosotros que nos permiten mirar las cosas. ¿Y cómo es esto, no? Pues, como ya he dicho antes, es la capacidad de ver lo que antes no veíamos, lo que estaba oculto, lo que estaba velado. Y hay dos cosas. Aunque hay tres Y, que parece que hay tres cosas que tenemos que conocer, en realidad se forman en dos grupos. Dice el apóstol Pablo que debemos conocer, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Os propongo que lo que se refiere aquí es la esperanza, que se divide en riquezas y en herencia, pero eso forma parte de nuestra esperanza, es una sola cosa. Esperanza. Y luego la segunda, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Así que tenemos que conocer la esperanza y tenemos que conocer el poder que opera en nosotros. Ahora, la esperanza a la que Él os ha llamado. Fijaos que lo que el apóstol Pablo está pidiendo en oración es que tengamos un mayor conocimiento de Dios, ¿no? Es lo que hemos dicho antes. Ahora, aquí se habla de conocer la esperanza. ¿En qué sentido o de qué manera conocer la esperanza nos enseña algo acerca de Dios? ¿Entendéis la pregunta? En cuanto al poder no hay duda, ¿no? ¿Por qué? Porque conocer el poder de Dios es conocer cómo es Dios capaz de hacer todas las cosas, ¿no? Pero conocer la esperanza, ¿qué nos dice acerca de Dios? Cuando conocemos o cuando sabemos más acerca de esa herencia maravillosa que Dios tiene para nosotros, de esas riquezas sobreabundantes que Él está dispuesto a compartir con nosotros, ¿qué aprendemos acerca de Dios? Sí, que Él es generoso tremendamente y fiel para cumplir sus promesas. Y hay otra cosa que añadiría a esto. Él es generoso en extremo, Él es fiel para cumplir, Él es un Dios de gracia porque ha dado estas promesas a personas que no merecíamos estas promesas. Y en cuarto lugar diría que Dios está cumpliendo como Padre, porque nos está asegurando una herencia.
¿Os acordáis de lo que vimos la semana anterior? Los esclavos no tienen seguridad en absoluto de ir a heredar nada. Los hijos sí. Los hijos por ley, por derecho, van a heredar de los padres. Y eso es lo que aprendemos aquí, ¿no? Conocer más acerca de nuestra esperanza es conocer más acerca de Dios como nuestro Padre. Un Padre bueno, un Padre generoso, un Padre que se ha propuesto bendecirnos con todas sus riquezas, con lo mejor de sus riquezas. Y como ya hemos estado viendo en los versículos anteriores, lo mejor que el Padre nos ha podido dar es a su Hijo, porque es por medio de Cristo que recibimos todas esas riquezas. Ahora, qué importante, hermanos, es conocer la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Qué importante. Ayer hablaba con un farmacéutico y me decía, bueno, pues hay que, en un momento de la conversación me decía, bueno, hay que aprovechar la vida, David, hay que aprovechar al máximo, porque esta vida es todo lo que hay y cuando se acabe esta vida no hay más. Y eso es lo que a mí me motiva para levantarme cada mañana, que solo tengo esta vida y que tengo que aprovecharla. Y le dije, mira, si yo pensase lo que tú, no me podría levantar de la cama. Si yo creyese eso, sería incapaz de levantarme de la cama. Me tendría que drogar para poder levantarme. ¿Cómo se puede vivir sin esperanza? ¿Cómo se puede vivir pensando que el tiempo se agota y que lo que te aguarda es la nada? Y eso, claro, es lo que ellos quieren creer, que te aguarda la nada. Pero no es lo que este libro dice. Ahora, esta es la realidad de muchas personas. Viven sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta era quizás tu realidad antes de venir a Cristo, antes de recibir ese llamamiento de parte del Señor. Qué maravilla lo que el Señor nos ha dado. Yo esto es algo que a medida que me voy haciendo mayor, y me voy haciendo mayor, claro, valoro más. Es algo que me impacta más. Y es natural, ¿no? Porque a medida que vas viendo que tus fuerzas aquí se debilitan, que tus esperanzas aquí fracasan, que todo en este mundo te decepciona, que el pan ya no te sabe igual, que el sueño ya no es lo mismo. Veo a jóvenes que duermen 12 horas seguidas y digo, ah, eso se pasó. La vejiga no aguanta lo mismo, los ojos no ven lo mismo, el pelo no se queda en su sitio, te vas decepcionando de todos y de todo. Y te dicen, ¿a quién vas a votar? Digo, ¿qué más? Me da igual. A mí me da igual. Y me recuerdo en esos momentos de desgaste del hombre exterior, de tristeza que este mundo me aporta por sus injusticias y por cómo funciona, me acuerdo de que tengo una esperanza, de que el Señor me ha dado una esperanza. Y entonces la vida vuelve a mí. Y entonces me di cuenta de que mi vida es diferente, como la de todos vosotros, como la de todos los hijos de Dios. No se puede vivir sin esperanza. Y en Dios tenemos esperanza. Y dice también que tenemos que conocer, es importante que conozcamos la supereminente grandeza de su poder. Qué palabra, ¿eh? Supereminente. Esa palabra super el apóstol la emplea en muchas cartas. Y fijaos que en el versículo habla luego de la operación del poder de su fuerza. Y es interesante que en el griego el apóstol Pablo está utilizando 3 palabras diferentes que hacen alusión al poder, como si quisiera decir, todo lo relacionado con el poder, todo lo que os venga a la mente que tiene que ver con poder está en Dios. Y tenemos que saberlo. Utiliza, por curiosidad solo lo digo, ¿no? Esa palabra dinamis, que significa, o que de ahí viene nuestra palabra dinamita. Sabemos que la dinamita es poderosa para romper rocas enormes, ¿no? Para abrir galerías en las minas. Pues ese es el poder de Dios, ¿no? El poder, un poder que actúa con una fuerza explosiva. Otra palabra que se emplea aquí en este mismo versículo es energeia, de donde viene nuestra palabra energía. Y también la palabra kratos, que habla de fuerza. Yo aprendí de pequeñito y todavía me acuerdo, ¿no? Democracia, democratos, es el poder del pueblo. Bueno, eso dicen, ¿no? Kratos, fuerza. Así que lo que el apóstol nos está diciendo es que tenemos que darnos cuenta de que hay poder sobreabundante en Dios. ¿Para qué? Volvemos a lo anterior. Para cumplir la esperanza que nos ha dado. Hay poder en Dios para cumplir la esperanza que nos ha dado de darnos una herencia, de hacernos los herederos del mundo venidero. Hay poder en Dios para cumplir eso. Y qué bueno, ¿cómo necesitamos esto? ¿Por qué? Porque cuántas veces en la vida lo que hacemos es considerar nuestras fuerzas, considerar nuestras limitaciones y en el fondo de nuestro corazón decir, cualquier día me perderé. Por eso necesitamos conocer el poder de Dios,
para darnos cuenta de que lo que Él se ha propuesto no se va a quedar a medias. Lo va a cumplir, lo va a llevar a cabo. Y compara ese poder que está actuando en nosotros con el mismo poder que actuó en Cristo Jesús para levantarlo de los muertos y para sentarlo en los lugares celestiales. Es decir, Dios está desplegando su poder en todas sus formas para llevar a cabo en nosotros lo que se ha propuesto. Y la pregunta es, ¿qué puede fallar? Creo que fue John Newton, si no lo fue me perdonáis, pero la cita dice, me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Cristo y vi imposible perderme. Cuando miramos a Cristo y el poder de Dios actuando en Él, y nos damos cuenta de que ese es el mismo poder que está actuando en nosotros, el mismo poder que nos ha levantado de la muerte espiritual y que nos ha dado vida, el mismo poder por el cual tú y yo, hoy, años después, los años que haga, sigues creyendo, y el mismo poder que va a terminar consumando la obra que ha empezado, ese es el poder de Dios actuando en nosotros. Y lo que el apóstol quiere es asegurarnos que esa esperanza que se ha puesto delante de nosotros, que nos ha sido dada, nadie la va a quitar. Me vienen ahora a la mente las palabras del apóstol Pedro en su primera carta que dice que hemos recibido una esperanza en los cielos, dice la cual está reservada para vosotros. No os la va a quitar nadie, está guardada, reservada. Y dice después, a vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es decir, el mismo Dios que nos ha llamado es el mismo Dios que nos garantiza que ese llamamiento va a ser eficaz y se va a llevar a término y vamos a recibir nuestra herencia, su herencia. Qué maravilla, este texto es muy importante. Pero todo esto viene, hermanos, de ese mejor conocimiento de Él. Tenemos que conocer a Dios en su sabiduría, en sus amorosas intenciones y en su poder para llevar a cabo lo que se ha propuesto. Y es cuando profundicemos en ese conocimiento que tendremos tranquilidad y que tendremos descanso y que tendremos gozo y que podremos mirar al futuro con esperanza y con seguridad, como he dicho ya, ¿no? Ahora, dice después que ese poder operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Dice sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice otra vez William Hendrickson, los maestros del error que por aquel entonces perturbaban a las iglesias de Asia sobreestimaban la posición de los ángeles en relación a Cristo y la obra de salvación. Parece que los temas sobre los cuales los herejes concentraban su interés tenían que ver con los nombres de los ángeles, sus diversas categorías en que debían ser clasificados y la adoración debida a ellos. Lo que Pablo dice es lo siguiente: los ángeles, tanto buenos como malos, no tienen poder alguno aparte de Cristo. No importa el nombre que se les dé, Cristo reina muy por encima de todos ellos. Además, su posición de majestad durará por siempre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Si leyésemos Colosenses, y os propongo como ejercicio que lo hagáis en casa, veríais que hay mucho paralelismo, y habla de aquellos que afectando humildad dan culto a los ángeles. Había personas en las iglesias de Asia que estaban enseñando que los ángeles eran mediadores en la obra salvadora de Dios, y lo que el apóstol Pablo está diciendo es no. Hay un solo mediador, y todos los demás están sujetos a él, están bajo su autoridad. El otro día me decía una hermana, tienes que escuchar una predicación sobre los ángeles y la importancia del ministerio sobre los ángeles. Y pensé, no me interesa. A ver, que los ángeles me perdonen, pero me interesa conocer más acerca de Cristo y de su obra de mediación. ¿Y cómo Él la lleva a cabo? Bueno, pues ya lo sabré algún día, ¿no? Y si tengo que dar las gracias a Miguel o a Rafael o a Gabriel, pues lo haré. Pero me interesa saber de Cristo. Y creo que la predicación y los estudios y lo que aprendemos tiene que centrarse en Cristo, quien está por encima de todo poder y autoridad y de quien finalmente dependemos. Y qué buena noticia es eso. ¿A ti te gustaría depender de un ángel? Mira a Satanás. Es un ángel, ¿no? Yo no querría depender de ningún ángel. Yo prefiero depender del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, lo que dice después, y el apóstol me encanta cómo va llevando el pensamiento, fluyendo el pensamiento, nos está diciendo que necesitamos conocer más a Dios, que Él ora porque lo hagamos, que solamente por su Espíritu podemos conocer más a Dios, que lo que tenemos que conocer es sus promesas, la esperanza que nos ha dado, la bondad que hay en Él como Padre para habernos dado estas cosas
y el poder que está actuando. Y luego nos está diciendo que es el mismo poder que actuó en Cristo. Y ahora centra nuestra mirada en Cristo. ¿Y qué nos dice de Cristo? Como digo, no centra nuestra mirada en los ángeles. Los ángeles ahí se han quedado. En Cristo. ¿Y qué nos dice de Cristo? Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Y luego dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y esto es asombroso, hermanos. Lo que está diciendo es que ese lugar de exaltación que ocupa Cristo por derecho propio y solo Él va a ser compartido por alguien. Y lo digo con temor, lo digo con temor. Va a ser compartido por alguien porque así es la voluntad de Dios. ¿Por quién va a ser compartido? Por la Iglesia. Por pequeños, insignificantes, redimidos del pecado. No temas, gusano, dice el libro de Isaías. Pequeñas criaturas en otro tiempo rebeldes, viviendo bajo la autoridad del príncipe de este mundo. El Señor ha querido tomarnos a nosotros del polvo y de la condenación y elevarnos al lugar de su Hijo. ¿No es increíble? Estas cosas no se pueden ni ver con los ojos ni entender con la mente. Se pueden creer con el corazón o no creerlas. Si las puedes creer, eres bienaventurado, porque el Espíritu Santo te da que lo creas. Pero este es tu futuro. La Iglesia, tan denostada en este mundo, perseguida, menospreciada, ninguneada y oculta bajo las falsas iglesias que forman instituciones que se supone que nos representan delante de los poderes de este mundo. La Iglesia de Cristo, perseguida, como digo, a través de los siglos, con muchas personas que deliberadamente han tratado de acabar con ella. La promesa del Señor es, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sí, la Iglesia no va a perecer en este mundo, pero mucho más que eso. La promesa es que la Iglesia de Cristo, su cuerpo, porque Él es su cabeza, va a reinar con Él sobre todas las cosas. Todas las cosas van a ser sujetas a Cristo y a su Iglesia. ¿Te das cuenta de qué privilegio es ese? Esa es nuestra herencia. Ser corregentes del mundo venidero. Y esto es mucho más de lo que podemos imaginar siquiera. A veces pienso en mis amigos que ya han partido con el Señor y digo, ¿qué estarán viendo ellos? ¿Qué entenderán ellos que a mí todavía tanto me falta por entender? ¿Cómo será el plan de Dios, ¿no? Llevado a sus últimas consecuencias? De hecho, este texto me asustaba porque, si os fijáis, habla de la Iglesia como el cuerpo de Cristo y dice la plenitud de aquel. Y esto hay que tener cuidado cómo lo entendemos. Porque mal entendido puede dar lugar a interpretar que la Iglesia completa a Cristo. ¿Lo veis? La Iglesia es la plenitud de aquel. Pero para evitar ese malentendido tenemos el resto del versículo. ¿Quién es aquel? El que todo lo llena en todo. Es decir, Cristo es el que todo lo llena en todo. Lo que ha querido aquel que todo lo llena en todo es que nosotros, su Iglesia, llenemos todo con Él. Y fijaos en esa figura que el apóstol Pablo va a desarrollar un poquito más adelante en el capítulo 2. Cabeza y cuerpo. Más adelante en el capítulo 5, esposa y esposo. El Señor ha querido que en Cristo la Iglesia forme una unidad con Él. Y esto es algo increíble otra vez. Es la misma clase de unidad de la cual el matrimonio es solo una representación. El matrimonio representa la unión más íntima que hay entre dos personas, marido y mujer. Una unión exclusiva, que debería ser exclusiva. Una unión que convierte a dos carnes en una sola. Esto es el plan de Dios para nosotros como Iglesia, juntamente con su Hijo. Que aquel que es la plenitud, que todo lo llena en todo, comparta esa plenitud con nosotros, con su cuerpo. Y Él como nuestra cabeza. Como decía, necesitamos ver la gloria que Dios ha dado a la Iglesia. Y esta carta nos ha sido dada para ver la gran exaltación, la gran gloria que Dios tiene para su Iglesia desde antes de los tiempos. Esta carta nos sirve para ver que su propósito va mucho más allá de lo que ahora vemos o entendemos, de lo que la Iglesia es en este mundo. Por tanto, hermanos, conocer a Dios es conocer su plan y su poder para llevarlo a cabo.
es vivir con asombro, con paz y con la seguridad de que lo va a cumplir. Y es tener la esperanza de un día reinar con Cristo. Pues que el Señor nos ayude por su Espíritu a conocerle más y a creer en estas promesas.